Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí. Estimados estudiantes, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a esta última clase, a este cierre de la unidad 1 y a este gran inicio de la unidad 2 de hoy. La clase se transmitirá el día 16 de marzo, hoy es jueves 14, así que estamos haciendo el pregrabado para esa clase final de unidad 1 del 16 de marzo. Hoy nos acompaña como siempre este honor la profe Carmen. Profe Carmen, buenos días. Buenos días, profe Angélica, buenos días para todos ustedes y me alegra mucho acompañarlos en esta clase de inteligencia y aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, esperamos que esta clase realmente sea completa. Tenemos una clase bastante grandecita el día de hoy, entonces vamos a dar inicio desde ya. Bienvenidos entonces. Bien, como les estoy acá mencionando, el día de sábado 16 de febrero se va a dar cierre a la unidad 1 que inició el día 16 de marzo se va a dar cierre a la unidad 1 que inició el 16 de febrero y se inicia la unidad 2 que va hasta el día 27 de marzo. Como ustedes saben, la unidad 1 tuvo unos ajustes en las fechas y fue hasta el 16 de marzo, precisamente porque estábamos haciendo todo el tema de la matrícula. Entonces ya se inicia con el tiempo regular la unidad 2, que es del 16 de marzo al 27 de marzo. Esta fecha hay que tenerla muy presente, unidad 2 del 16 de marzo al 27 de marzo. Como siempre, están activos el foro Novedades, foro Ayuda Técnica, Aldea Social, Inquietudes de la Unidad 1 y 2, que ya está abierto también, ahí me faltó escribirlo, y el foro de la teleclase. Quiero hacer como una aclaración frente al foro de la clase pasada, que mi profe Carmen, eso fue 9 de marzo, 9 de marzo, ¿verdad? 9 de marzo. Sí, pero... Tuvimos un inconveniente en la clase de las 7:45 de la mañana, no fue solamente en la clase de inteligencia de aprendizaje, sino fue en general en la plataforma. Me escribieron ustedes, muchas gracias, escribieron por medio del correo y demás su participación, pero sí efectivamente hubo una dificultad en la plataforma y algunos foros tuvieron como ese inconveniente. Esperamos pues que para este sábado esté totalmente activo el foro. Ustedes, sin embargo, ya saben que por medio de la pestaña de la teleclase acceden en la parte de abajo al foro con la fecha sábado 16 de marzo. Hay algunos estudiantes, dos particularmente, que me escribían que yo no les había enviado los enlaces de las teleclases. Me parece un poco como hasta chistoso que a este punto me pregunten si los profes enviamos los enlaces de teleclases. No, los enlaces de teleclases, las presentaciones de las teleclases y los foros se encuentran en la pestaña de teleclases. Ustedes le dan clic y en la parte de abajo van a encontrar todo. Los profes somos muy juiciosos subiendo todos los enlaces de las clases siempre que ya estén en YouTube, y las presentaciones siempre yo las estoy subiendo al mismo tiempo que la clase está transmitiéndose, al igual que el foro. La única dificultad que tuvimos fue el sábado pasado, entonces esperamos que este sábado puedan participar activamente. Sí, y es importante también que sepan que el foro de la teleclase, pues en esta diapositiva, como la están viendo, ustedes tienen varios foros donde pueden comunicarse con la profesora Angélica para resolver diferentes dudas de acuerdo a la intencionalidad del foro, ¿no? Pero el foro de la teleclase solo se abre en la transmisión de la teleclase. Entonces no van a tener un foro abierto toda la semana, es un foro que se abre unos minuticos o una horita antes y se cierra pues una horita después. La idea es que ustedes saben que si inteligencia, pues que la clase, digamos, de inteligencia y aprendizaje se transmite a tal hora, el foro donde van a participar, de acuerdo a la pregunta que haga la profe, de acuerdo a la temática que se vaya a trabajar, tiene que ir con la fecha de la emisión, que en este caso es el 16 de marzo, y respondiendo las preguntas de la participación del foro. Entonces, ese es el foro de la teleclase, ¿no? Que está relacionado con los contenidos de la teleclase y con las preguntas que haya para desarrollar ese mismo día de la teleclase.
Eso es como importante. Yo entiendo que, digamos, tengamos algunas dudas, pero sin embargo siempre es indispensable estar atento a la información que estamos nosotros transmitiendo por medio de las teleclases, porque a veces las preguntas se vuelven reiterativas. Entonces, siempre esos enlaces van a estar ahí. Este foro, como yo lo anuncié también en novedades, el foro de teleclase, porque hay algunos estudiantes que están viendo en paralelo, no sé si es práctica o algún otro módulo, lo estoy dejando una hora y media más para que ustedes puedan participar y pues no se pierdan como de esa interacción también con sus compañeros. Muy bien, entonces en el foro de la teleclase, este foro en realidad allí les voy a colocar 40 estados emocionales de estudiantes. Este es un ejercicio que podemos realizar más bien en el aula. Quise colocar algunos 8 aspectos aquí. La idea es que ustedes durante este foro de teleclases seleccionen 5 o 10 aspectos de estados emocionales y usted mismo los argumente. ¿Cuál es la intención? La intención es, como lo venimos diciendo, identificar y etiquetar las emociones. Por ejemplo, vemos aquí en este foro de teleclase aburrimiento. La última vez que recuerdo estar aburrido fue, argumente su respuesta. Aceptación, me han aceptado en o me han aceptado cuando. Por ejemplo, alegría, para mí supondría una alegría que, y allí argumento mi respuesta. Alivio, el mayor apuro del que he salido fue aquella vez que. Y 6, amor, la persona que más quiero en este mundo es. Es un ejercicio muy sencillo, créanme que yo lo he desarrollado no solamente con estudiantes de primaria, sino con estudiantes de bachillerato, y permite de pronto que hagamos como un análisis de los estudiantes. Tal vez si tenemos más tiempo pueden resolver los 40 estados emocionales, o si no, ustedes seleccionan los que crean que para ese grupo son los indicados. Por ejemplo, vamos a lanzarnos la profe Carmen y yo escogiendo un estado emocional de este para argumentarlo. Profe, ¿cuál escoges tú? Uno, admiración. El miembro de mi familia que más admiro es... Adivinen. La mamá. La mamá. Sí, claro que no, es de verdad que nos podemos tener esa gran alegría de compartir aún con nuestras madres. Pues hombre, supone un orgullo, un modelo a seguir en muchos aspectos. Entonces miren que allí podemos generar también con los estudiantes, digamos, si lo responden en el cuaderno o algo, que ellos escojan unos 3 o 5 que puedan compartir con los compañeros, y seguramente allí también se va a generar ese sentimiento del cual hablábamos, de la empatía, en donde yo también puedo decir, claro, profe Carmen, yo también persona que más admiro es mi mamá. Entonces allí podemos encontrar un ejercicio muy válido. Por ejemplo, yo, Dios mío, aburrimiento, lo puedo decir, antes de llegar acá, antes de llegar a dar la clase estaba metida en un tráfico terrible. Y entonces, claro, aburrimiento. La última vez que estuve aburrido fue hace media hora, en medio del tráfico tan terrible que ustedes saben que Bogotá tiene, y a veces ni con hora y media uno logra llegar a su destino de una manera adecuada. Entonces, bien, allí en el foro sí voy a colocar los 40 estados emocionales para que ustedes escojan 5 o 10. ¿Cuál es la intención? La intención es que puedan replicar también lo de sus compañeros. Este foro lo voy a dejar abierto un poquito más debido a que es el último foro de la unidad 1, y la intención es que ustedes puedan replicar, puedan generar ese debate, puedan ser un poquito más relajado y de alguna otra forma puedan aplicar también ese ejercicio en las aulas o también con compañeros docentes, dependiendo pues la labor que estén realizando ustedes en la institución educativa. Bien, clarito ese foro de la teleclase, muy dinámico para todos. Entonces continuamos por acá. Bien, el día de hoy, como les digo, inicia la unidad 2. La unidad 2 se titula ¿Cómo influye la emoción en el aprendizaje? Miren ustedes que seguimos con el tema de la inteligencia emocional, ya abarcando un poco más el tema del aprendizaje. Ya digamos que la unidad 1 ahorita en el recuento que vamos a hacer nos dio luces de cómo nosotros mismos podemos influenciar el aprendizaje como docentes, pero digamos que en esta lo que se pretende es que usted entienda cuáles son las bases de la inteligencia emocional, pero en relación únicamente al aprendizaje, que yo creo que es también el que nos llama en este módulo, el que llama más la atención.
Los objetivos de la clase básicamente son realizar un recuento de la unidad 1. La intención es que nos quede clara esa unidad. Cada vez que sea necesario, usted recurra por favor a los videos de la teleclase, a todo el material que está allí, a todas las cartillas y demás, para que usted le quede muy claro y digamos que ya al llegar a la unidad 3 podamos hacer todo un compendio de lo que aprendimos en este módulo. Y adicionalmente dar a conocer me perdonan, me faltó una S allí, los objetivos y las generalidades de la unidad 2, que es la que inicia el día de hoy. Entonces, dos objetivos claros. Entonces, en cuanto a la unidad 1, allí ya en tu cabeza debes estar haciendo un recuento de qué fue lo que vimos en la unidad 1. Y me atrevería a decir que si, por ejemplo, llamamos así a nuestra memoria, lo primero que podríamos decir de unidad 1 podría ser Daniel Goleman, por ejemplo, ese gran autor que nosotros todo el tiempo estuvimos como examinando y evaluando y también dando a conocer su teoría y cuáles fueron las bases específicas de su teoría. Entonces, eso sería como lo principal que vimos en la unidad 1. Adicionalmente, para poder iniciar esta unidad, traje un video muy cortito. Me pareció de verdad muy bonita la forma, y me atrevo a decir bonito en una forma de cualidad, la forma como explica este autor la relación entre aprendizaje y emoción, dándole una especial importancia a que en los niños, por ejemplo, la emoción les trae curiosidad, les trae esa motivación para aprender, y cómo nosotros como docentes, desde la inteligencia emocional, podemos motivar a través de la curiosidad de los estudiantes. Entonces, vamos a ver este video, solamente dura 5 minutos y al final hacemos comentarios. Yo hasta hace 3, 4 meses, si alguien me preguntaba si me imaginaba cómo iban a ser mis clases, no podía, me bloqueaba, me quedaba en blanco directamente sin poder pensar cómo sería. O sea, me imaginaba, bueno, llego a la clase, digo, buen día, y me quedaba totalmente en blanco, se me bloqueaba todo. Yo creo que el primer impacto, el primer contacto con el aula no es fácil, porque hay un montón de cuestiones que uno no puede anticipar. Niños y a otros les cueste tanto, aunque tengan mucha experiencia. Sin duda la emoción. La emoción es el ingrediente fundamental para poder enseñar. Y es el ingrediente fundamental por el que el niño aprende. Delante de un niño lo que hay que evocar es la curiosidad. Pero no de un niño. De mí, que soy bastante mayor. De usted, que es muy joven. O de cualquiera que nos esté escuchando aquí. ¿Qué es la curiosidad? Aquello que sobresale, aquello que está y es diferente a lo que vemos que es monótono. Entonces despierta mi interés. Con ese despertar está la emoción que me hace en mi cerebro que se abra unas ventanas que son las de la atención. Con la atención y esas ventanas abiertas, la maquinaria del conocimiento se pone en marcha. Y entonces aprendo y memorizo. No intente usted nunca decirle a un niño, aprende y haz el favor de prestar atención, que no me estás prestando atención. Eso no sirve para nada. Ya no sirve. No sirve. Ya no sirve. No sirve, porque eso no tiene significado. Sin embargo, cuando yo le estoy hablando a un niño y de pronto saco un cartel de una jirafa por detrás de mí, el niño va a decir, ¡ey! ¡Qué interesante es eso! Y practica la atención. ¿Qué es lo que queremos con neuroeducación? Que la palabra del maestro sea como la jirafa que le acabo de decir. Que excite, que provoque el estímulo de las áreas de nuestro cerebro, los circuitos neuronales que codifican para la curiosidad. Cuando aprendamos eso, cambiaremos
en profundidad lo que significa aprender, memorizar y enseñar. Claro, entonces, si decimos, como decíamos al principio, que si podría la neurociencia ayudar a que se aprenda aquello que verdaderamente se ama, ¿qué ocurre con asignaturas como, por ejemplo, las matemáticas? A los que les cuesta mucho directamente odian las matemáticas. Admitiendo el amplio espectro de lo que podemos hacer los talentos o las capacidades para las matemáticas, que es infinito, pues tenemos que admitir que las matemáticas, igual que la filosofía o que la lengua, se pueden aprender si se vehiculiza con emoción. Mire usted, no hay razón sin emoción. El cerebro funciona después que lo que vemos y escuchamos es transmitido por unas áreas, primero, que son las de la emoción, y luego la emoción embebe la función de las áreas de asociación que codifican para aprender y memorizar. Por tanto, cuando hablamos de un árbol o cuando hablamos de un caballo, ya hablamos de entidades que vienen embebidas de emoción. La emoción es, por tanto, lo que incluso con matemáticas se puede hacer. Y eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que estudiar y saber cómo hacerlo. Por ejemplo, la neurociencia hoy nos demuestra que la matemática, hablando así en abstracto, son muchas cosas diferentes y se codifican en circuitos neuronales de áreas diferentes del cerebro. No es lo mismo el querer cuantificar grande o pequeño que el hacer una matemática exacta. Funcionan áreas distintas del cerebro. Lo que ocurre, profesor Mora, es que, claro, entonces, ¿de qué se trata? ¿De que el profesor sea simpático? ¿De que el profesor sea enrollado? Mira qué bien me cae este profesor, voy a prestar atención a lo que dice. Bueno, le voy a decir algo. Y ese algo es un experimento que se hizo para detectar lo que se conoce como profesores excelentes. Cuando una serie de estudiantes que nunca habían visto unos profesores que le íbamos a contar en un vídeo, lo que le pusimos es delante una serie de ítems, en español, en donde podían puntualizar la capacidad docente que tenía el profesor, la capacidad de exponer, la capacidad de analizar el contenido en largo, etcétera. Tardaron minutos en llegar a las mismas conclusiones que los alumnos que habían estado ya 6 meses con ese profesor. Es decir, el alumno o quien escucha ya tiene la capacidad de detectar el componente fundamentalmente emocional con el que se expresa el profesor. No es que haga el payaso delante del estudiante, no. Es una infinidad de ingredientes que, si me permite usted la propaganda, están en el libro. Sí, claro. En donde son muchos los que hacen a un profesor excelente. Porque lo que hace es poner énfasis en los puntos importantes, silencios entre ellos para que esté el tiempo en que digiere el estudiante el punto importante, y así sucesivamente. Pero sobre todo, como decía un estudiante, es que este tío, algo que a mí me parecería aburrido, es que lo hace interesante. He perdido la presentación. ¿Dónde está la presentación? ¿Lo cierro? Sí. Muy bien, listo. Me perdonan, me disculpan, por favor. Al inicio de este video se truncó otro videillo que tenía por ahí para ustedes, pero espero que hayan aprovechado al máximo esta explicación de verdad como tan fundamentada de este gran autor. Les dejo el video y su bibliografía también en el foro de novedades, para que quien quiera también pueda seguir como ampliando el tema de neurociencias, que de la mano de este gran autor es muy sencillo de entender. Allí, acá con la profe estábamos discutiendo lo que en realidad este señor tan amable y de una manera como tan amena lo explica, y es que en realidad no solamente los estudiantes tienen ese sentimiento de empatía con los docentes, sino nosotros también. Hay grupos que se dan mucho más fácilmente en una clase, hay grupos que generan una conexión mucho más fácil con el docente y el mismo docente con los alumnos, ¿no, profe? Así es. Entonces, mediante esta parte tan importante que es de la empatía, también nosotros generamos en los estudiantes esa motivación y esa capacidad de crear, ¿no? Esa capacidad creativa que viene muy ligada a la inteligencia emocional y todo lo que tiene que ver con la curiosidad. No solamente en la educación infantil, no solamente en la educación primaria. Yo pensaría que la creatividad y toda esa parte de motivación viene muy ligada a la educación en general. Nosotros somos creativos también
generando todo el proyecto de una clase, viendo cómo nosotros podemos hacer que, digamos, desde acá, desde Bogotá, podamos llegar a cada uno de los lugares donde ustedes estén y se interesen mucho más a través de la pantalla, que genera una dinámica totalmente distinta. Entonces ponemos videos, hacemos cuestionarios, hacemos preguntas, tratamos de generar como esa interacción para que desde allí ustedes a través de su cerebro puedan generar todas esas conexiones que les generen un aprendizaje significativo. Entonces ese video allí importante para que lo revisen, lo voy a colocar también el enlace en el foro de novedades para que lo vuelvan ustedes a ver. Bien, entonces acá nosotros tenemos el resumen de en el resumen de la unidad 1. Recuerden que hablamos de que la inteligencia es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permiten la adaptación eficiente al ambiente físico y social, incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas y aprender de la experiencia. No se identifica con conocimientos específicos ni con habilidades específicas, sino que se trata de la habilidad cognitiva general, de la cual forman parte las capacidades específicas. Recuerden que esta fue la definición que tomamos en la unidad 1 y 2 de Raúl Ardila para entender exactamente qué tenía que ver, cuál era como la incidencia de la inteligencia en las capacidades emocionales. Y nosotros nos centramos allí en que netamente experiencial tendría que ser una inteligencia que generara un aprendizaje significativo, y nos quedamos con esa definición de Raúl Ardila, que era la que tenía el compendio más grande de toda la unidad 1. Adicionalmente, en aprendizaje nos quedamos con la versión de David Ausubel en el aprendizaje significativo. ¿Por qué en el aprendizaje significativo? Porque estamos vinculando las emociones y, como nos decía Carlos en el video, realmente un aprendizaje significativo se da cuando yo tengo inmersa una emoción. Y allí, por ejemplo, recuerdo muchos ejemplos que me daban en la maestría, y es que cada aprendizaje que nosotros tenemos se instaura, por ejemplo, en nuestra memoria a largo plazo cuando tiene una emoción determinada de por medio. Por ejemplo, cuando a nosotros nos roban en un lugar determinado de nuestra ciudad o de nuestro entorno, nosotros ahí vinculamos una emoción, por ejemplo, de miedo, y usualmente, no sé, nos abstenemos de pronto de pasar por ese lado, o cuando ya sentimos que hay una persona muy cercana en la parte de atrás que nos hace recordar de pronto la emoción que sentimos en ese momento, pues inmediatamente tratamos como de buscar por ese instinto de supervivencia, caminar más rápido, o corremos, o cruzamos la calle, en fin. Es porque ya allí hay un instinto que se ha creado a partir de un aprendizaje significativo que se da por una emoción determinada. Lo mismo pasa con los bebés, lo mismo pasa con los niños, y en de pronto me centro un poco no solamente en unas emociones positivas, sino también en algunas emociones negativas. Vemos, por ejemplo, en educación inicial o en educación infantil, cuando están aprendiendo el tema de deletreo, de codificación y codificación del alfabeto, cuando estos chicos pueden llegar a tener una experiencia negativa con el tema de la escritura, y es allí, por ejemplo, de pronto por un regaño, de pronto por una burla, de pronto por ese sentimiento como de frustración al no poder leer frente a los demás. Entonces allí vemos cómo esa situación o esa experiencia le va a traer una respuesta, en este caso negativa, frente a unos posibles futuros aprendizajes. Vemos muy seguido, de pronto quienes trabajamos en neurociencias, que usualmente ni siquiera se trata de una dificultad de aprendizaje o una discapacidad cognitiva, sino que son productos de experiencias de pronto pasadas que los chicos generaron y que no han podido superarlas. Entonces allí de pronto se viene, profe, el pánico escénico, de pronto estos chicos que, por más de que sea en inglés o en español, traten de leer en voz alta frente a sus compañeros, y por más de que vayan a tener de pronto, entre comillas, una mala nota, no lo hacen porque ya ese comportamiento fue totalmente aprendido, y básicamente van a sentir que esa experiencia se va a repetir. Entonces, allí es importante tratar de generar esas experiencias significativas de forma positiva. Yo sé que, y la profe acá de pronto me puede apoyar en eso, yo sé que nuestros estudiantes no son estudiantes muchas veces nuestros durante toda la primaria y secundaria. A veces nosotros tenemos estudiantes que llegan en otro momento, o lo mismo también en la universidad, no están con nosotros todo el tiempo. Entonces allí viene la parte de inteligencia emocional, cuando yo tengo que tratar de leer a la otra persona y
ver cuál es el motivo de esa reacción, si realmente hay una parte de pronto de dificultad de aprendizaje, en lectoescritura o en otra parte, o definitivamente hay una experiencia que está mediando ese comportamiento y esa respuesta frente a sus compañeros. Sí. Quiero, ahorita que la profe me recuerda un poco qué es esto del aprendizaje significativo y sobre todo las experiencias que marcan esos aprendizajes, que a veces no se hace de la mejor manera, me acuerdo esa crítica que hacíamos mucho de los modelos tradicionales, donde hacerlo mal, según el profesor, implicaba volver a comenzar, ¿no? Entonces era cuando le borraban a uno todo lo que uno había hecho, en este caso era como desaprender lo aprendido, algo así. Exactamente. Entonces digamos que esa acción que hacían nuestros profesantes de borrarnos lo que a su juicio estaba mal hecho, pues implicaba también una reacción de borrarse de nuestro intelecto y de nuestra emoción el esfuerzo y el conocimiento que eso implicaba. Entonces es una acción como para decirles que el impacto, digamos, a nivel cognitivo que se puede hacer en un ser humano, pues en este caso un niño o una niña, sí, sobre esos ejercicios, efectivamente se marca como muy relevante o sobre todo muy relevante en ese mismo ser humano. Entonces, claro, la acción de borrar un papel implicaba también hacerlo en términos cognitivos y en términos afectivos. Por eso hay que estar, digamos, hay que ser muy cuidadoso con las estrategias, con las formas de la enseñanza, ¿no? Con claro esas que estrategias sí. que Allí me acuerdas, profe Carmen, un poco de esta estrategia de rehabilitación cognitiva, que muchas veces hay de pronto neuropsicólogos y demás que la utilizan, y como dice la profe Carmen, no solo frente al producto que entre comillas ese estudiante no está entregando, no está logrando, sino, como dice la profe, en cuanto a la experiencia que le produjo o la situación que produjo que de pronto no pudiese realizarlo de manera adecuada, porque no se trata simplemente de enseñar cómo se hace bien, sino entender cómo esa persona lo comprende y lo lleva a cabo. Entonces allí es importante y difícil la labor del maestro, porque pues no siempre se tiene 1, 2, 3, 10 o 15 estudiantes, sino muchas veces se tiene un gran grupo, por eso hay que hacer diagnósticos muy específicos de ese tipo de experiencias. Yo pienso que en educación inicial y en educación secundaria se da mucho para esto, porque pues ya cuando tú llegas a la universidad básicamente lo que fue y tienes que ponerlo en marcha. Entonces allí viene toda la relación entre inteligencia y aprendizaje, que yo creo que ya estamos enlazando nosotros de manera adecuada. Muy bien, en cuanto al resumen de unidad 1, también tenemos que ya definimos lo que es inteligencia emocional. Recuerden que nos quedamos con esta versión de Goleman, la última que hizo en el 98, recuerden que había hecho otra en el 94, pero esta fue la que nosotros construimos, la que nosotros dedujimos que iba a ser la nuestra, porque la construyó Goleman claramente, y dijimos que es capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales. Recordemos que en ese momento hablamos de la gestión emocional, que es como el punto importante que allí indica Goleman, y es como después de yo comprender, entender e identificar mis emociones, cómo gestiono las mías y las de los demás. Eso lo dejamos muy claro, y lo dejamos claro aquí, justamente en los componentes de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Recordemos que son 5, que el primero es conciencia de uno mismo, donde identifico mis emociones, soy capaz de darle un nombre, de entender que no solamente son mías, sino que también están en los otros, pero que gestionar las emociones en mí mismo me lleva a identificarlas, a ponerles un nombre, a saber cuál es el motivo de esa emoción en mí. El segundo sería el de la autorregulación, y es que cuando ya identifico una emoción que está apareciendo en una situación determinada, puede ser enojo, puede ser amor, puede ser miedo o en algunas otras adicionales, ¿cómo regulo yo esa emoción? ¿Cómo empiezo yo a ponerla en función mía y no en contra mía, por así decirlo? Que es lo que a veces nos pasa usualmente cuando tenemos emociones como muy, muy fuertes que se salen de control.
Luego viene la parte de motivación y es como yo a través de esas emociones pues me motivo y motivo también a quienes están a mi alrededor a poder realizar cualquier acción que sea necesaria para o salir de esa emoción que me está frustrando o me está molestando, o continuarla y poderla poner también en función de los demás. Esto a través también de el tercer componente, que es la empatía, que recuerden que nos habla de cómo yo adicionalmente entiendo que esa emoción puede estar reflejada en otra persona o una diferente, y cómo a través de la empatía no solamente tengo conciencia de mis emociones, sino que a través de la empatía puedo gestionar mis emociones y gestionar las de los demás. Cómo puedo, hablábamos aquella vez, recuerdo mucho acá, de atención al cliente, de cómo el docente también atiende padres de familia, cómo lidiamos también con otros docentes, con chicos también de pronto que tienen dificultades, y cómo a través de la empatía puedo yo lograr esos aspectos que me llevan a la última, que sería habilidades sociales, y es en realidad, lo decíamos, cómo puedo hacer para inducir respuestas positivas, por ejemplo, en la sociedad o en las personas que me están rodeando, cómo a través de mis palabras y de mis acciones yo puedo tratar de que las cosas se den también a favor de la situación que yo estoy presentando. Y esto se da también en clase, como por ejemplo con un grupo de pronto difícil, yo puedo a través de esta inteligencia emocional llevarlos a comprender y a entender cuál es realmente el objetivo de la clase, y que sientan también ellos esa empatía, esa motivación y esas ganas de pronto de llevar a cabo cada clase. Entonces, estos 5 componentes de Goleman espero queden claros. Recuerden que ustedes tienen allí otras 2 cartillas, una cartilla y un documento de apoyo, siempre se me olvida ese nombre. Material complementario, ¿verdad? Nunca voy a poder con ese nombre, no sé por qué, ustedes me dirán. Pero recuerden que allí también profundizan mucho más en esta teoría de Goleman, que sería pues ideal que ustedes continuaran viendo. Muy bien. Adicionalmente, precisamente en ese material complementario, hablaban de la mente racional o la inteligencia emocional, y de la mente emocional, mente racional y mente emocional, que habla de la inteligencia emocional y del coeficiente intelectual. Esta parte se va a ampliar mucho más en la unidad 2. Esta unidad está abierta para que ustedes la vean. Allí nos habla mucho de este cerebro emocional, que básicamente como que nos da la idea de dónde vienen esas respuestas emocionales que nosotros tenemos. No vienen del aire, vienen de una parte específica del cerebro, que es la que está regulando todo, y es el conocido cerebro emocional. Nosotros vamos a tratar en la próxima clase de atender a profundidad esto. Yo les recomiendo mucho que en la unidad 2 vean el material complementario. Este material complementario, como lo decían en el video, se trata de las neurociencias, y allí hacen como adicional a la cartilla, profundizan mucho más en la parte del cerebro, de dónde y por qué el tema de la inteligencia emocional, de dónde vienen las emociones, de qué se trata la relación entre el cerebro emocional y el coeficiente intelectual o la parte cognitiva. Entonces allí es importante que ustedes revisen esa parte y lo podamos tener en cuenta. Muy bien, finalizo la parte de actividades de la unidad 1. Cerrando un poquito, me permití como copiar porque tuve dificultades con la plataforma para ingresar, entonces me permití copiar para que ustedes lo tengan y claro cuáles son las actividades que ustedes deben entregar, ¿no? Recuerden que esto lo vimos en el foro novedades. Yo les envié mensajes por correo, por el correo que aparece ahí en la plataforma, y le envié a cada uno varios para que puedan tener en cuenta. Entonces recuerden que el primero es el foro de conceptualización de la inteligencia emocional. Recuerden que por eso les puse actividad 1, porque no quería que se la dejaran de últimas, y en ese foro lo que íbamos a tratar de ver era cuáles eran específicamente los preconceptos que ustedes tienen o pueden llegar a tener de inteligencia emocional. Entonces ese foro, en el cual ya había bastante participación, no todos lo han completado, se supone que era la actividad 1, pero ustedes traten de llevarlo a su final y completarlo. Para que hubiese tenido una buena aceptación el foro, tenía que haber tenido por lo menos 2 participaciones de ustedes frente a las respuestas de sus compañeros. Recuerden que no simplemente yo escribo y ahí dejo, sino tengo que estar atento a lo que mis compañeros dicen, bien sea para generar un debate sano, bien sea para manifestar el acuerdo, el desacuerdo con la opinión, porque recuerden que ayer eran preconceptos, no estábamos abiertos a teorías, sino eran preconceptos, y tenían 5 preguntas orientadoras para
para que ustedes pudieran guiar esa participación. Eso fue frente a la actividad número 1, foro conceptualización de inteligencia emocional. Ahora, frente a la actividad número 2, tenemos el test de inteligencia emocional y mapa de ideas. Bueno, allí vuelvo y digo, algunos no leen, como dicen por ahí, la letra menuda del contrato, sino ven la generalidad y no se ponen a explorar. Ahí me ponen como a pensar en realmente cuál es la intención que tienen con la actividad. Uno tiene que mirar los recursos, tiene que mirar la rúbrica, tiene que mirar todo lo que dice allí, porque eso les va a dar a ustedes una participación mucho más integral en esta actividad 2. Me escribían que dónde encontraban el test de inteligencia emocional. Me tocó realmente, casi que obligada, se los digo, enviar nuevamente el enlace, sabiendo que allí estaba en la parte de abajo, donde dice pasos para participar, decía recursos. Entonces, allí ustedes tenían que aplicarse el test de inteligencia emocional, test que yo también me apliqué. De hecho, les cuento, se lo apliqué a mi esposo a ver cómo era que estaba este hombre. Y finalmente, construir un documento escrito a partir de esa participación de sus resultados, y ese documento tenían que enviarlo, ¿verdad? Eso ahí está escrito y ustedes tenían simplemente que realizar un trabajo como lo más formal posible, teniendo en cuenta, y se los puse ahí, las normas básicas APA 2016, que ahí se las coloqué. Entonces, actividad 2, esa fue. Y finalmente, la actividad 3, este digamos que sería el cierre de la unidad 1, y era un tema de foro de reflexión sobre la inteligencia emocional, donde yo ya les pedía un poco más de argumento teórico respecto a lo que ya se había visto en la unidad 1. Ustedes tenían que contestar a estas 2 preguntas e igualmente hacer una participación de mínimo 2 de sus compañeros, generando un sano debate. Así que aún están a tiempo. Hay algunos que simplemente han hecho su participación, pero no han, digamos, como replicado la participación de los demás, entonces, o reaccionado mejor a la participación de otros 2 compañeros, mínimo, máximo los que ustedes crean necesarios. Entonces, esas son las 3 actividades. Recuerden que está abierta esta unidad hasta el 16 de marzo, a las 23:55 se cierra la plataforma, y aún están como en el tiempo exacto para enviar las actividades. Muy bien, en la unidad 2 entonces, ¿cómo influye la emoción en el aprendizaje? Esta es la unidad que ya está abierta para la revisión de ustedes, para que puedan verificar cada uno de los componentes de esta unidad y para que puedan verificar las actividades. En cuanto a las actividades, les cuento que en nuestra próxima clase, lo primero que voy a hacer es explicar las actividades de la unidad 2. Dicen por ahí que uno va aprendiendo sobre la marcha, porque como me hicieron tantas preguntas en la unidad 1, entonces voy a tomar todo el tiempo que sea necesario para explicar las 3 actividades de la unidad 2, para que de ahí en adelante en realidad no se generen más inquietudes. Y me tomo con todo respeto la libertad de, después de esto, de decirles por medio de sus preguntas respecto a las actividades, que si no entendieron se remitan a esta teleclase donde voy a explicar las actividades. Entonces, ahora sí, vamos a ver este videito corto, tiene solo 2 minutos, en donde relacionamos todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional y el aprendizaje. Cuando oímos la palabra emoción, la mayoría de nosotros piensa en el amor, el odio, la felicidad o el miedo, fuertes sentimientos que todos experimentamos en la vida. Nuestras emociones son la fuerza que impulsa muchos de nuestros comportamientos, útiles o inútiles. Pero, ¿de dónde vienen nuestras emociones? Nuestro cerebro está programado para identificar amenazas y recompensas. Si detecta alguna, la zona sensorial de nuestro cerebro nos alerta a través de mensajes químicos que conforman las emociones y que viajan a través del sistema nervioso por todo nuestro cuerpo. Cuando detectamos una amenaza potencial, nuestro cerebro libera hormonas, adrenalina y cortisol, que nos preparan para una pelea o una huida rápida. Cuando detectamos o experimentamos algo gratificante, como alguien haciendo algo bueno por nosotros, nuestro cerebro genera dopamina, oxitocina o serotonina. Estos son los químicos que nos hacen sentir bien y nos motivan para continuar en nuestra tarea o comportamiento. En esos instantes, la parte sensorial del cerebro entra en acción antes que el cerebro lógico.
A veces las reacciones del cerebro sensorial son tan fuertes que dominan nuestros comportamientos y somos incapaces de pensar racionalmente en ese momento. Nuestras emociones secuestran nuestro cerebro. Aunque muchas de nuestras respuestas emocionales pasan de manera inconsciente, nuestro pensamiento puede influir en nuestras emociones y esto puede ser de gran utilidad. Solo pensar en algo amenazante puede provocar una respuesta emocional. Aquí es donde podemos manejar nuestras emociones con nuestro pensamiento consciente. Nuestras emociones juegan un papel muy importante en la forma en la que experimentamos el mundo. Entender y controlar nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y comportamientos puede ayudarnos a tener un mayor control de nuestro cerebro y a conseguir nuestras propias metas. De ahí la importancia de... No me sale. Muy bien, entonces, digamos que con ese video generamos como esa inquietud de la cual habla la inteligencia emocional para que ustedes se motiven a echarle ese vistazo general a todos los contenidos de la unidad 2. Vuelvo a hacer énfasis en el material complementario que me parece muy completo en realidad y que le genera como un mayor trasfondo y más teoría al tema de la inteligencia emocional en relación a las neurociencias. Entonces, agradezco muchísimo su atención. Recuerden que nos vemos el próximo sábado. Estaré pendiente en el foro también. Muchas gracias, profe Carmen. Bueno, muchas gracias, profesora Angélica. Nos vemos entonces. Chao. Chao.